Pues a esta hora de la tarde vamos a continuar, lo hacemos desde este punto donde me encuentro. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero José Ignacio Blanco. ¿Qué significa eso? Que durante los próximos minutos vamos a hablar de salud, así que no se retiren ni un momento, apunten todo, escuchen con atención porque llevar una vida saludable ya saben que es muy importante. Adelante. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más estamos de nuevo con todos ustedes para llevarles nuestro programa 15 minutos para su salud. Ya saben que es un programa de educación para la salud que realizamos con la colaboración inestimable del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Lo digo siempre porque es de justicia. Hoy vamos a traer un tema que a mí me parece importante, sobre todo teniendo en cuenta primero su actualidad y por otra parte que es la mejor época del año para hablar de estas cosas que hoy vamos a traer aquí. Vamos a hablar de la piel, pero también vamos a hablar de determinadas, según se miren, agresiones a la piel, como son esas cosas que están tan de moda, los tatuajes. Hay que tener en cuenta que de unos años a esta parte los tatuajes han sido una auténtica proliferación la que se ha producido y esto tiene, bueno, ventajas estéticas posiblemente, pero también supongo yo que deben plantear algunos problemas sanitarios. De todo ello nos va a hablar y por lo tanto nos va a aclarar ideas nuestro interlocutor de hoy. Se trata de Federico Holgado, que es farmacéutico y con el que, bueno, vamos a iniciar esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio. Muchas gracias por traernos este tema que la piel, bueno, fíjense ustedes, en este tiempo la cantidad de agresiones que está sufriendo, la cantidad de problemas que se pueden producir simplemente por la exposición al sol. Sabemos que la piel, en fin, el número de cáncer de piel está desgraciadamente aumentando exponencialmente. Pero primero, ¿qué es la piel? ¿Qué es esa armadura primera que tenemos en el cuerpo? ¿Qué es exactamente? Pues curiosamente la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Llega a medir 2 metros cuadrados, lo cual, visto así, es bastante. Sí, Puede pesar hasta 5 kilos en una persona normal. ¡Qué barbaridad! Y contiene hasta 17 metros de tejido circulatorio. ¡Qué barbaridad! O sea, de la irrigación de la piel. La irrigación de la piel entre venas, arterias, etcétera, capilares. No deja de ser un sistema de protección frente al exterior del organismo. Tiene otras funciones como la de regulación de la temperatura corporal, exuda elementos que son de desecho en el sudor. Incluso tenemos una cierta interacción con el medio gracias a la piel. Cuando se nos eriza el vello, otro ser humano lo percibe enseguida. Podríamos definir la piel como una tarta de 3 grandes capas. La capa superior se llama epidermis y son unas células duras que permiten lo que es la barrera impermeable de la piel. Son más duras, se sustituyen con mucha velocidad. Se dice que del orden de 50.000 células por minuto. ¡Qué bárbaro! Es lo que va perdiendo la piel. ¡Qué bárbaro! Perdiendo y reponiendo, perdiendo y reponiendo. Justo por debajo de la epidermis encontramos la dermis, que es donde se encuentran órganos como las glándulas sudoríparas o los capilares del vello. Y ya por último, por debajo, encontramos lo que es la hipodermis, una zona mucho más grasa, tejido más adiposo. Vemos, por lo tanto, que la piel en extensión, en profundidad, etcétera, ya son palabras mayores. Nos daba la sensación de pellejillo. Pues fíjense ustedes lo grande que puede ser. La fundamental agresión a la piel, bueno, hay varias, ¿no? El sol, las heridas. ¿Cómo se maneja? Las heridas son la agresión a la piel que todos conocemos, porque pocas personas pueden decir que no se hayan hecho algo en alguna ocasión. Efectivamente. Una herida no deja de ser una interrupción de ese tejido normal o de la mucosa
que pertenece a la piel. Y el mayor riesgo de una herida es que pone en contacto el exterior del organismo con el interior. Claro, puede provocar infecciones, por ejemplo. Hay multitud de posibilidades cuando se nos acontece una herida. Claro. Hay muchos tipos de heridas, desde cortes limpios, como cuando vamos al quirófano, heridas punzantes, que tienen más riesgo, puesto que no podemos ver hasta dónde llega esa Claro, profundidad. claro. Tenemos contusiones, los típicos golpes que nos damos, y el riesgo de la herida, todo depende de intentar que no se infecten. Claro. Desde rubor, inflamación, hasta edema, en caso de infección, Claro, y en último se puede producir una sepsis, que quiere decir que los microorganismos del exterior pueden invadir la sangre, Sí, eso sí, es importante. hasta infectarla. Claro. Hoy en día, cantidad de medicamentos y protocolos que tenemos para tratar las heridas evitan que se produzcan estos casos. Naturalmente que también puede haber, digamos, heridas crónicas, para entendernos, ¿no? Las que permanecen en la piel prácticamente, vamos, siempre, o casi siempre. Hay un tipo de heridas agudas, como la que hemos comentado, y hay otro tipo de heridas crónicas que las personas que están encamadas conocen, como escaras que ocurren por una presión concreta muy directa durante un tiempo prolongado, de difícil curación. Suelen tratarse con apósitos. Hoy en día contamos con un arsenal increíble de apósitos que permiten una curación, una cicatrización mejor, más limpia, rápida, indolora. Absorben el exudado de pus, que es tan desagradable. E incluso nos sirven para tratar quemaduras. Claro. Un tipo de herida que... Sí, efectivamente, porque es complicada la herida que surge como consecuencia de una quemadura, ¿eh? La etiología puede llegar a serlo. Sí. Muy complicada. La etiología de las quemaduras es diversa. Se pueden deber a quemaduras por exposición solar, por una exposición a gases, a una fuente de calor seca, húmeda, radiactivas incluso. Lo importante es separar qué tipo de quemadura estamos hablando. Están de primer grado, de segundo y de tercero. Aquí a ver si podemos por fin concretar cuáles son las más graves y las que menos. Efectivamente. Las de primer grado son siempre las más leves. Normalmente no necesitan una intervención médica. Hay que enfriar la zona y esperar a ver cómo evoluciona. Las de segundo grado pueden ser o muy extensas o menos extensas y más profundas. Generalmente cursan con ampollas, que es esa inflamación que vemos de la piel, tan desagradable, y donde también hay una cierta controversia porque no se sabe si pincharla o no. Esto es... Bueno, hoy en día sí se sabe que para mejorar la cicatrización es bueno drenarlas y limpiarlas en un protocolo que se conoce como desbridamiento. Pero sí es importante que lo realice un sanitario. Efectivamente, que eso lo haga un sanitario, no uno. Claro. No uno en casa con una aguja al rojo vivo. No. Eso puede empeorar bastante la situación. Incluso provocar infecciones. Generar, las personas que están quemadas, sobre todo los grandes quemados, pierden su capacidad de protección frente al medio. Por eso en los hospitales los tienen en una sala especial o en un ala especial para impedir que sean contaminados. Claro. Y hay una cosa que a mí también me parece importante, y es que cuando una persona, es curioso, las quemaduras más profundas y más intensas son justamente las no dolorosas, porque las terminaciones nerviosas se han quemado y por lo tanto no duelen, mientras que una quemadurita superficial puede quemar bastante, o sea, doler bastante, ¿no? Sí, es bastante interesante eso. De hecho, hay una prueba para conocer si una quemadura ha sido profunda o no ha llegado a tanta profundidad, que se llama la prueba del pelo. Consiste en buscar una zona donde quede vello y arrancar el pelo de golpe. Si la persona sufre dolor, esa quemadura no ha llegado a la dermis, porque no ha llegado a arrasar con todos los capilares. Quiere decirse que efectivamente más profunda, menos dolor, pero más grave, como es lógico. Prefiero sentir algo de dolor y que no sea tan grave. Bueno, vamos a pasar al otro tema que habíamos anunciado, que me parece importante, el de los tatuajes. Vaya moda de los tatuajes, ¿eh? Que vemos desde futbolistas a cantantes, a actrices. Bueno, moda o como queramos verlo, desde la momia más antigua que conocemos tiene 5.300 años y ya está tatuada. Bueno, quiero decir que en los últimos años se ha incrementado el número de personas tatuadas enormemente, pero vamos, enormemente.
Se conoce que desde el Neolítico posiblemente había seres humanos que ya tatuaban su cuerpo, ya lo pigmentaban, como señal de estatus, de diferenciación, pero lo de hoy en día es un boom. Sin Hay duda. muchísima gente, que se estima que en Estados Unidos hasta el 24% de la población ya lleva algún tatuaje, Tremendo. ya lleva tinta en su piel. El tatuaje tiene una lectura optimista y positiva y curiosa y lúdica, si se quiere, y otra componente que nos retrotrae a épocas pasadas que en la historia han sido especialmente dramáticas. Me estoy acordando del tatuado de los números de los judíos y personas que habían sido internadas en campos de concentración por los nazis, ¿no? Sí. ¿En qué consiste el tatuaje? ¿Qué es? Un tatuaje no deja de ser una marca, una pigmentación, un color que le damos a la piel. Es una modificación de ese color natural que tiene la piel. Normalmente se realiza mediante agujas Sí. que insertan esos pigmentos coloreados en la capa de la dermis. A veces para hacer un dibujo, en ocasiones son letras, en ocasiones son números, a veces tiene unos fines estéticos y otras veces fines incluso médicos. Hablaremos de los fines médicos porque son importantes. Es cuando el tatuaje está cumpliendo una función que no solamente es puramente estética, sino que es médica. Hablaremos después. Pero naturalmente la aplicación del tatuaje, yo me imagino que se corren algunos riesgos, ¿no? Sí, existen riesgos asociados a los tatuajes. Hoy en día tendemos a minimizarlos, puesto que cada vez vemos más gente tatuada y nos da la sensación de que es algo completamente seguro. Y en las condiciones correctas no debería de haber ningún riesgo. Si bien es cierto que con esta proliferación del tatuaje también proliferan lugares que no cumplen todos los requisitos higiénico-sanitarios que obliga la ley. Claro. Los riesgos más frecuentes, desde una inflamación o una abrasión de la piel, cursan con infecciones derivadas de infecciones bacterianas hasta infecciones víricas, que serían las más graves, como la hepatitis, Caray. el SIDA. Uy. Estamos hablando de enfermedades graves. Si uno está seguro de que al sitio al que acude, al taller de tatuaje, tiene todos los requisitos higiénico-sanitarios que la ley dicta, que el artista de confianza que te va a realizar la intervención usa guantes, material desechable, tiene una máquina de autoclave para esterilizar el material de una vez para otra. Si realmente vamos a hacer un tatuaje, desde mi punto de vista es mejor dudar y preguntarle al profesional que lamentarnos luego. No, sin duda. O sea, de eso no cabe absolutamente ninguna duda. Bueno, hemos decidido hacernos un tatuaje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando decimos, venga, me lo voy a hacer? Porque creo que, hombre, es un paso que tiene mucha importancia. Después, si hay que quitarse el tatuaje, va a ser complicado, como veremos. Se puede, pero va a ser complicado. Ahora, por ejemplo, la exmujer de nuestro Antonio, con su nombre en el hombro, pues lo va a tener crudo a la hora de quitárselo, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos después. Antes de hacerse el tatuaje, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo más importante antes de hacernos el tatuaje es elegir correctamente el sitio. Si hace falta visitar varios talleres, lo haremos, porque es algo importante. Es una agresión hacia la piel. Estamos inyectando dentro de la piel del orden de 50 veces por segundo un producto externo. Caray. Oye, y no hay rechazo, porque si cuando introducimos en el cuerpo elementos el organismo tiende a rechazarlos, ahí no se produce ese rechazo. Uno de los riesgos asociados a los tatuajes son las posibles alergias, pero es curioso que la mayoría de las alergias ocurren por un rechazo al látex de los guantes del tatuador. Es curioso. No tanto a los pigmentos, puesto que hoy en día todos los pigmentos y las agujas están marcadas y certificadas por la Comunidad Económica Europea. De manera que los tatuajes se hacen con unos pigmentos que son naturales y certificados. Es muy poco probable que el cuerpo tienda a rechazarlos. Y sin embargo al látex, personas alérgicas al látex, pues... Y habrá que preparar, me imagino, la piel previamente a decorarla. ¿Qué paso se sigue? El proceso normal para un tatuaje sería limpiar la zona de la piel, rasurarla en caso de que sea necesario, utilizar una plantilla que el tatuador utiliza para marcar la zona y delinear las líneas.
perfilarlas. Veremos cómo el tatuador nos va comentando todo el proceso. Al ser un profesional, él conoce muy bien su profesión, lo que está haciendo. Cuando empieza a usar la máquina, nos comenta o debemos de ver cómo utiliza material desechable, lo abre delante nuestra. Las tintas tienen que estar nuevas, por supuesto con una etiqueta que indique que ha pasado un certificado, y en ese momento comienza la acción. La aguja empieza a perforar la epidermis hasta llegar a la dermis. La profundidad dependerá de cada artista y se delinea por completo el tatuaje. Después se pasa al sombreado con otra aguja que también debe de ser estéril, y por último se hace un limpiado y una curación de esa agresión a la piel. Bueno, ¿podemos distinguir diferentes tipos de tatuajes? Existen diferentes tipos, quizá hay dos grandes grupos, los cosméticos o estéticos, aquellos por ejemplo de personas que quieren perfilarse la ceja o los labios de manera permanente. Y en este grupo podríamos englobar algunos que se usan en medicina estética. Personas que han sufrido un cáncer de mama y han perdido su aureola, se le puede reconstruir mediante un dibujo hecho con un tatuaje. Personas que tienen vitíligo y sufren de esa hipopigmentación pueden solucionarlo, o por lo menos maquillarlo, con el uso de tintas especiales de tatuaje. En el caso de los tatuajes decorativos, que serían el otro gran grupo, los que todos conocemos, ahí será una licencia del autor. Artísticos, efectivamente, Eso claro, dependerá. Claro. En este grupo quiero comentar en relación a las hennas, que todos vemos ahora en verano cuando vamos a los paseos marítimos, a las personas, sobre todo a las niñas llenas de henna, que es un pigmento totalmente natural, que se lleva usando durante mucho tiempo, se saca de una planta que se machaca y que no tiñe la piel de manera permanente, simplemente la capa superficial, el estrato córneo, por lo tanto se va a ir retirando con el tiempo y en la medida en que va la piel reponiéndose, pues se va a ir. El único riesgo con este tatuaje, y sí me gustaría que estuviéramos atentos a esto, es que se adultera frecuentemente cuando llega a Europa para conseguir un tono más oscuro o que dure más. Hay que estar atentos y en el caso de una agresión a la piel como es este, aunque sea en la capa superior o superficial de la piel, conviene preguntar, controlarlo, claro, efectivamente. Hoy, una vez que uno tiene su tatuaje, ¿se dice ahí está y se ha terminado? ¿O necesita, en fin, cuidados especiales, mantenimiento? Justo cuando el artista termina la operación, nos cubre con un plástico para que no manchemos la ropa y porque en ese momento sí que hay unos surcos que atraviesan hasta la dermis. Como la aguja no es muy gruesa, realmente el proceso de cicatrización de esa pequeña herida va a transcurrir en unas pocas de horas. Pero hay que intentar que el tatuaje no pierda su hidratación. No hay que excederse, pero es importante que no lavarlo demasiado con agua, no introducirnos en piscina, evitar la exposición directa al sol por esa parte de la piel e hidratarlo con cremas. Vamos a intentar usar cremas que permitan que la piel transpire con normalidad. Pero eso siempre, es decir, una persona que se ha hecho un tatuaje, por ejemplo, no se debe bañar en la piscina. Durante la primera semana, por supuesto, porque arrugaría la zona y además tiene riesgo de estropear la obra y su piel. Claro. Pero ya después, pasado el tiempo... Sí, podríamos decir que a las 3 semanas la piel está totalmente restaurada. Además es que yo me estoy situando, ¿no? Entonces, bueno, pues a la hora de ducharse es muy difícil no mojar la parte que uno se ha tatuado, sea la que sea, ¿no? Hay que limpiar la zona, hay que limpiarla y con jabón neutro, sin frotar. Ajá. Pero a la hora de secar, este tema es más peligroso, no se usa una toalla como normalmente cuando salimos de la ducha, sino que ponemos un papel y presionamos firme pero suave y retiramos el exceso de agua. Entendido. Una vez que se ha secado la zona es cuando podemos aplicar una crema hidratante. Ajá, es decir, nunca frotar. Nunca frotar, efectivamente. Bueno, yo tengo aquí una anotación extraordinaria que usted me ha aportado y que me permite recordar aquello que no tengo en la cabeza. Claro, una cosa que sí tengo en la cabeza es, imaginémonos que la persona que se ha tatuado quiere quitarse el tatuaje, a veces porque no le gusta lo que allí le pusieron y en otras porque, por ejemplo, la Melanie Griffith y Antonio Banderas, con el Antonio ahí
colocado dentro de un corazón, pues se han separado, se han divorciado, en fin. Si decidiera eliminar de su brazo a Antonio como lo ha eliminado de su corazón, pues lo tiene complicado o no es demasiado complicado. Bueno, si finalmente no hay reconciliación y no claro. encuentra otro Antonio con que suplir la baja, yo le recomendaría el uso de nuevas técnicas para eliminación de tatuajes. Todos conocemos el láser, hace mucho tiempo que se utiliza, y el láser se dedica a destruir el pigmento que hay bajo la epidermis, el pigmento que forma el tatuaje, y dejarlo en trozos muy pequeños. Esos trozos diminutos, el sistema linfático de nuestro propio cuerpo se va a encargar de recogerlos, absorberlos y eliminarlos. Si bien es cierto que es doloroso, se necesitan muchas sesiones, no todos los pigmentos salen por igual y es realmente costoso. Hoy en día se han desarrollado nuevas técnicas, en concreto recuerdo una que se llama Skinial, ya se ha introducido en España, creo que en Madrid hay algunos talleres de tatuaje que permiten esta reducción. Consiste en un nuevo tatuaje, esta vez de ácido láctico, sobre el anterior. Este ácido láctico, al igual que el láser, destruye los pequeños pigmentos que teníamos en la piel, con la particularidad de que esta vez el pigmento no es absorbido por el cuerpo, sino que el sistema inmune de nuestro organismo lo detecta como algo extraño y lo rechaza. Se forma una pequeña costra que se retira sin ninguna dificultad y son necesarias bastante menos sesiones, nada de dolor. Ah, pues esto es importantísimo. Esperemos que Melanie nos escuche. Efectivamente, no, ya tendrá sus asesores, no cabe la menor duda. Hasta aquí vamos a tener hoy la oportunidad de dialogar con un hombre, con Federico, que nos ha explicado de qué manera, bien clarísimo, lo que son los tatuajes. Yo me entero de cantidad de cosas. Siempre me ha sorprendido eso del tatuaje y el avance que ha tenido nuestro tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. A ustedes siempre. Y a ustedes, amigos telespectadores, pues muchísimas gracias también por su atención. Volvemos con ustedes en la próxima semana. Hasta entonces, procuren ser felices, buenas tardes y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí quedan esos 15 minutos, vamos a hacer otra pausa, regresamos enseguida a la vuelta, estará ya por aquí con nosotros Lucía Rivas y vamos a regalar el segundo abono para ese torneo de pádel, que ya hemos regalado uno en una de las partes del programa, por lo tanto vayan preparándose porque seguidamente cuando volvamos de publicidad vamos a poner el cartel, haremos la pregunta y directamente regalaremos otro abono para ir a todos los torneos gratis, a todos los partidos. Será a la vuelta de publicidad. Hasta ahora.